Me llamo Mackenzie Warner y tenía 28 años cuando mi familia decidió que ya no merecía llevar el apellido Warner. Crecí rodeada de lujo, estatus y la promesa de un futuro brillante. Nunca se me ocurrió que el día de mi boda también marcaría el día en que me darían la espalda. Pero todo cambió cuando vi esas fotos del viaje familiar. Todos sonriendo, con la leyenda: la familia por fin está completa. Me destrozó de una forma que ni siquiera puedo explicar. Lo que nunca entendieron es que no solo heredé el nombre, heredé el instinto, la frialdad, la capacidad de reaccionar estratégicamente. Antes de contarles cómo desmantelé el imperio Warner, comenten aquí desde dónde lo ven. Y si alguna vez han tenido que defenderse frente a una familia tóxica, denme un me gusta y suscríbanse, porque esta historia, querrán escucharla completa. El nombre Warner tenía peso en Boston. Mi padre, Richard Warner, fundó Warner Development, una de las inmobiliarias más grandes de la costa este. Vivíamos en una casa colonial en Beacon Hill, donde la apariencia era más importante que el cariño. Yo era el menor, después de James, de 33 años, y Rebecca, de 31. Crecí viendo a mi padre capacitar a James para que se hiciera cargo de la empresa, a pesar de que era claramente perezoso y estaba perdido en el negocio. James es Warner, decía mi padre en las fiestas, mientras yo mantenía la postura impecable que mi madre, Elaine, exigía. Era la imagen de la esposa perfecta, elegante, con el control de todo y completamente obsesionada con el prestigio social. Nunca contradije a mi padre, ni siquiera cuando ignoraba mis méritos para elogiar el mediocre desempeño de mi hermano. Desde muy temprana edad, demostré talento para los números y la estrategia, algo que James nunca tuvo. Mientras él bebía y disfrutaba de la universidad, me gradué con una doble especialización en finanzas y negocios, y cuando eso aún no me parecía suficiente, obtuve un MBA en Harvard y fui el primero de mi clase. En mi graduación, lo único que escuché de mi padre fue un seco: «Bien hecho, Mackenzie». Poco después, volvió a hablar de negocios con James como si yo no estuviera allí. A pesar de este desdén velado, perseveré. A los 24 años, me uní a Warner Development, no porque mi padre me invitara, sino porque la junta directiva solicitó mi presencia tras leer mi tesis sobre tendencias urbanas. Mi oficina era la mitad del tamaño de la de James, pero no me quejé. Trabajé el doble. En menos de un año, los proyectos que dirigí aumentaron las ganancias de la empresa en un 22%. Mientras tanto, el negocio de James se hundía. Las cifras gritaban, pero mi padre era selectivamente sordo. Mi hermana, Rebecca, nunca estuvo interesada en la empresa. Se casó con Bradley Thompson, heredero de un banco tradicional, y se sumergió en el mundo social de Boston. Veía mi ambición con una mezcla de burla y lástima. ¿No quieres encontrar un buen marido y sentar cabeza, Mackenzie?, preguntaba en nuestros almuerzos mensuales, que eran más bien sesiones de preguntas y respuestas disfrazadas de conversación fraternal. La situación se puso un poco más tensa cuando conocí a Tyler Hayes en un evento benéfico. No provenía de una familia adinerada. Era ingeniero estructural, muy trabajador y con los pies en la tierra. Y lo más importante, no le importaba el apellido Warner. Fue un alivio para mí, una grata novedad. Cuando lo presenté a mi familia, mi madre susurró horrorizada: «Conduce un Honda». Mi padre apenas le dirigió la palabra. Le hizo un par de preguntas generales y luego desapareció en la oficina con James para hablar de negocios. El tipo de conversación que, en su opinión, nunca me había preocupado. Después de cenar, me llamó a su oficina. «Parece simpático, Mackenzie, pero hay que ser realista. El nombre Warner exige ciertos estándares». Sentí que se me ponía la cara roja. «Tyler es inteligente y trabajador. ¿No son esos los valores de Warner?», sonrió con suficiencia. «Claro que sí, pero hay otras consideraciones para alguien en tu posición». Estas consideraciones se hicieron cada vez más evidentes. Las invitaciones a eventos familiares llegaban a última hora o con exigencias absurdas. Cuando un socio me preguntaba por mi vida personal, mis padres cambiaban de tema. En las cenas de empresa, Tyler siempre se sentaba lejos de la mesa principal. Aún así, seguía adelante, tanto en el trabajo como en mi relación. Cerré 3 grandes contratos que impulsaron las ganancias de la empresa,
Y en nuestro segundo aniversario, Tyler me propuso matrimonio con un anillo sencillo pero precioso. Para mí, valía más que cualquiera de las joyas ostentosas de mi madre. Cuando le enseñé el anillo, mi madre arrugó la nariz. Es delicado. Rebecca se rió. James hizo un chiste sobre la circonita cúbica que incomodó visiblemente a Tyler. Nos alegramos mucho por ti, dijo mi padre, con un tono tan falso que dolió. Más tarde, me di cuenta de que me habían eliminado de un grupo familiar de mensajes de texto llamado Warner Central. Cuando fui a buscar respuestas, Rebecca respondió con esa sonrisa burlona. Solo es para planear la fiesta sorpresa de papá. Esta fue solo la primera de muchas mentiras que acabarían destruyendo todo lo que creía mi familia. La propuesta de Tyler fue justo lo que siempre había soñado: íntima, sincera y llena de significado. Preparó una cena en la azotea del edificio donde nos conocimos, con la vista de Boston iluminada de fondo. Cuando se arrodilló, con las manos ligeramente temblorosas, sosteniendo el anillo, supe con certeza que él era con quien quería compartir mi vida. «Eres la mujer más fuerte e increíble que he conocido», dijo. «Quiero estar a tu lado el resto de nuestras vidas». Pero la calidez de ese momento se desvaneció en cuanto llamé a mis padres. La primera pregunta de mi madre fue si habíamos hablado de un acuerdo prenupcial. Mi padre quería hablar con Tyler para comprender mejor sus intenciones. Para cuando colgué, toda mi alegría se había convertido en esa familiar sensación de frustración. En la siguiente cena familiar anuncié el compromiso. Respondieron con un «felicitaciones», tan automático que parecía guión. Mi madre rápidamente tomó las riendas de la conversación. «Necesitamos reservar el Fairmont cuanto antes. Junio es el único mes aceptable para una boda en Warner. Llamaré a los Crawford, Bishop y Fleming mañana». Intenté interrumpir. De hecho, Tyler y yo estábamos pensando en octubre, algo más sencillo, quizá en el jardín botánico. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. «No seas ridícula, Mackenzie», dijo Rebecca riendo. «Warner no se casa en un parque público». A partir de ese momento, planificar la boda se convirtió en un campo de batalla. Cada detalle, desde el lugar hasta las flores, desde la música hasta la lista de invitados, era un campo de batalla. Mi madre quería más de 300 invitados, la mayoría empresarios y conocidos que apenas recordaba. Dijo que el lugar que había elegido era ordinario y que el vestido de mis sueños era inapropiado para alguien de tu estatura. Mientras tanto, la trastienda de la empresa también estaba cambiando. James, quien hasta entonces apenas había podido mantener un proyecto en marcha, empezó a participar en reuniones importantes de las que yo, a pesar de ser director y obtener resultados reales, estaba excluido. Cuando le pregunté a mi padre, me dijo: «James está asumiendo más responsabilidad ahora que ha madurado». Una curiosa elección de palabras para alguien que acababa de estrellar su tercer coche de lujo estando borracho. Al revisar los informes financieros de la empresa, noté algo aún más indignante. James había recibido una generosa bonificación ejecutiva aprobada por mi padre, mientras que mis propuestas de aumento para los empleados habían sido rechazadas por impracticables. Empecé a sentirme cada vez más fuera de lugar. Tyler se dio cuenta. «No tienes que demostrarles nada, Mackenzie», me dijo una noche cuando estaba inmerso en los proyectos. «Eres excepcional con o sin su aprobación». Su apoyo fue mi pilar, pero la situación solo empeoraba. Descubrí que el esposo de Rebecca había sido nombrado miembro de la junta directiva de la empresa, y solo lo supe porque vi su nombre en la agenda de la junta. 2 meses antes de la boda, me topé con algo aún más grave. Al revisar las proyecciones trimestrales, detecté inconsistencias financieras en proyectos importantes. Se estaba desviando dinero a empresas fantasma de las que nunca había oído hablar. Le planteé mis preocupaciones a nuestro director financiero, pero se mostró evasivo y dijo que hablaría con mi padre. Al día siguiente, me bloquearon el acceso a algunos de mis sistemas financieros debido a una supuesta actualización. Cuando confronté a mi padre, se enfadó de verdad por primera vez. «Tienes que centrarte en tu matrimonio, Mackenzie. Las finanzas de la empresa no te incumben ahora mismo, pero sí lo eran. Como directora, esa era mi responsabilidad legal». Fui con James para intentar hablar del asunto, y él se burló. «Quizás deberías replantearte tus prioridades, hermanita.
La lealtad familiar es más importante que hacer de auditor de la empresa. El mensaje era claro: o me callaba o pagaría las consecuencias. Y en medio de todo esto, la planificación de la boda continuó, ahora completamente fuera de mi control. Mi madre ignoró casi todas mis decisiones y convirtió mi sueño de una ceremonia íntima en otoño en un mega evento en junio, con más pompa que amor. La lista de invitados, un desfile de personas importantes para Warner Development, pero que no significaban nada para mí ni para Tyler. Una noche, estaba revisando mi teléfono y me di cuenta de que no había visto nada en el grupo familiar en días. Lo revisé. Me habían borrado. Se lo comenté a Rebecca y ella se encogió de hombros. Se estaba poniendo caótico con todo lo que se habla de la boda. Creamos otra para darte espacio. El domingo siguiente, durante la cena, escuché a James hablando con mi papá sobre un viaje a Hawái. Mi papá cambió de tema rápidamente al darse cuenta de que lo escuchaba. Unos días después, cuando le conseguí el teléfono a mi mamá, encontré un folleto de un resort de lujo en Hawái en el bolsillo de su bolso. ¿El viaje? Durante la semana de mi boda, una semana antes de la ceremonia, trasladaron mi oficina a una planta baja, con el pretexto de una reorganización interna. Mi asistente fue reasignada. Los proyectos que había comenzado se le pasaron a James. El mensaje era clarísimo. Me estaban retirando del juego, poco a poco, sin hacer ruido, pero con toda la intención. Aún así, tenía la esperanza de que el día de mi boda cambiara las cosas. Pensé que verme feliz con Tyler por fin haría que mi familia comprendiera lo que realmente importaba, pero me equivocaba. El día comenzó con un clima perfecto de junio, cielos despejados, una brisa ligera, flores meciéndose fuera de la suite donde me estaba preparando, y a pesar de todo lo que había pasado, me permití sentir un rayo de esperanza. Tal vez hoy sería el día en que todo cambiaría. Mi madre llegó tarde, como siempre, ya dando órdenes a los fotógrafos y a la ceremonia. Miró rápidamente mi vestido, el que elegí sola, a pesar de sus críticas, y luego volvió a concentrarse en el espejo, arreglándose el pelo como si nada más importara. La familia Aldrich canceló, dijo mi madre con indiferencia, mientras se pintaba los labios de nuevo. Un conflicto de última hora. Los Aldrich no solo estaban invitados, eran importantes inversores en Warner Development. Su ausencia se haría notar. Los Blakor y los Sutton también avisaron que no vendrían. Continuó. ¡Qué lástima! Cuando por fin entré a la ceremonia, casi una cuarta parte de los invitados, todos relacionados con el negocio de mi padre, habían desaparecido de la lista. Mi padre apareció en el último momento para acompañarme al altar. «Estás preciosa», dijo, lo cual, viniendo de él, era el mayor cumplido posible. Y antes de que empezara la música, soltó. «Espero que sepas lo que haces, Mackenzie». Le apreté el brazo con más fuerza de la debida. «Me caso con el hombre que amo, papá», respondió con frialdad. «Toda decisión tiene consecuencias». Pero entonces levanté la vista y vi a Tyler. Me esperaba, con los ojos llenos de amor y convicción. Detrás de él estaban sus padres, sencillos, amables, con una calidez que nunca había sentido en mi propia familia. El contraste nunca había sido tan marcado. Por un lado, las apariencias calculadas. Por el otro, el cariño genuino. La ceremonia fue hermosa, una de las pocas veces en que mi voluntad superó las exigencias de mi madre. Tyler y yo escribimos nuestros propios votos, prometiendo permanecer juntos pase lo que pase. Poco sabíamos cuánto pronto esas palabras serían puestas a prueba. En la recepción, los Warner se sentaron en una mesa prominente, presentes en cuerpo, pero ausentes en espíritu. Mi padre brindó fríamente, elogiando el legado Warner más que nuestra boda. Mi madre corrigió a los camareros sobre cómo servir el vino. James pasó la mayor parte del tiempo en su celular, riéndose de los mensajes que recibía. Mientras caminaba entre los invitados, oí a mi primo Andrew, ya un poco borracho, decir demasiado alto: «La semana que viene a Hawái, vamos con toda la familia. ¡Qué mansión tan increíble!». Cuando me acerqué, cambió de tema rápidamente y me felicitó por la hermosa ceremonia. Durante un descanso entre bailes, cogí el móvil y vi una notificación de un nuevo grupo familiar, Warner Core, del que, una vez más,
Me habían excluido. Varios mensajes sobre vuelos, maletas e itinerarios. Fui directo a Rebecca, que estaba en la barra pidiendo otra copa de espumoso. ¿Qué es eso de Hawái? Pregunté. Parecía aburrida. Es solo un pequeño viaje familiar. Nada importante. Un viaje familiar. La semana de mi boda. Sin que nadie me hubiera dicho nada. Ay, deja de ser tan dramática, Mackenzie, respondió ella, poniendo los ojos en blanco. De todas formas, estás de luna de miel. Simplemente coincidió con tus horarios, pero lo vi en sus ojos. Esto fue planeado, deliberado, un viaje en grupo, cuidadosamente organizado cuando sabían que estaría demasiado ocupada para darme cuenta. Y entonces lo comprendí. Las cancelaciones misteriosas, los mensajes ocultos, las conversaciones en voz baja. Mi familia no había asistido a mi boda por amor. Simplemente seguían el protocolo, y ya habían planeado su escape. La verdadera celebración sería muy lejos de mí. Tyler me encontró unos minutos después. Se fijó en mi expresión enseguida. ¿Qué ha pasado?, preguntó, poniéndome la mano en la espalda con suavidad. Creo que mi familia se va a Hawái la semana que viene. Todos. Sin decirme nada. Sin invitarme. Tyler se tensó, pero su voz se mantuvo suave. Es su problema. Estaremos en Bali, creando recuerdos mucho mejores. Tenía razón. Pero aún así dolía, porque no se trataba solo de un viaje. Se trataba de años de exclusión, ahora expuestos en lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida. Al salir de la fiesta, mi padre se me acercó con un sobre. Tu regalo de bodas, dijo secamente. La escritura de un piso en Back Bay. Conocía el lugar. Era bonito, pero era el apartamento más pequeño de una urbanización que Warner Development no podía alquilar. Incluso su generosidad me pareció estratégica. Gracias, dije, tomando el sobre. Te lo agradecemos. En el coche, mientras nos alejábamos del lugar, miré por la ventana y vi a mi familia reunida. Ni siquiera se molestaron en saludar. Mi madre miraba su reloj. ¿Estás bien?, preguntó Tyler, apretándome la mano. Me quedaré, prometí, apoyándome en su hombro. Vamos a tener una luna de miel maravillosa, y cuando volvamos, creo que es hora de hacer algunos cambios. No tenía ni idea de lo profundos que serían esos cambios, ni de que la gota que colmaría el vaso sería una publicación en redes sociales que destrozaría cualquier ilusión que me quedara sobre mi lugar entre los Warner. Bali era el paraíso. Nuestra villa privada tenía vistas al Océano Índico. Las palmeras se mecían con la suave brisa, y durante los primeros días pude concentrarme en mi familia en silencio. Tyler y yo exploramos templos antiguos, buceamos en aguas cristalinas, hicimos el amor mientras el sol se ponía sobre el paisaje. En esos momentos, en sus brazos, finalmente respiré aliviada. Por primera vez en mi vida, sentí que pertenecía a algún lugar. En Bali, sentada junto a Tyler, desayunando en el porche con fruta tropical fresca, me miró y me dijo, «Aquí te sientes más ligera». Y era cierto, era como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Supongo que he cargado con las expectativas de mi familia durante tanto tiempo que he olvidado lo que es ser simplemente, dije. Pero algunos hábitos son difíciles de eliminar. 5 días después de nuestra luna de miel, todavía con el jet lag, me encontré revisando mi teléfono de madrugada. Fue entonces cuando lo vi. Una foto publicada por mi prima Lily, de 16 años, quien claramente no había recibido el aviso familiar sobre la discreción digital. La imagen los mostraba a todos sonriendo en una playa hawaiana prístina. Mis padres, James, Rebecca, mis tíos, mis primos, todos reunidos alrededor de una pancarta que decía «Reunión familiar Warner 2023». Y justo debajo, el pie de foto. La familia por fin está completa. El mejor viaje de mi vida. Ohana Warner. Familia completa. Completa. Sin mí. Me dio asco. Sentí un vuelco en el estómago al ampliar la foto. Se veían tan felices, tan unidos. Y yo estaba completamente borrada de la ecuación. La fecha de la publicación lo dejaba claro. Habían volado a Hawái el día después de mi boda. No fue un viaje de última hora. Fue planeado, organizado. Y lo peor de todo, escondido a propósito. 1 hora después, Tyler me encontró sentada en el suelo del baño, todavía con el teléfono en la mano. Tenía los ojos secos,
pero el vacío en el pecho crecía. Le enseñé la foto y le susurré. Lo planearon todo, una reunión familiar, sin mí, justo después de nuestra boda, y aún se sienten completos. La mirada de Tyler se ensombreció al ver la imagen. Mackenzie, qué cruel. Respiré hondo. Lo doloroso es que ni siquiera me sorprende. Simplemente confirma lo que siempre he sentido, que en el fondo, nunca fui uno de ellos. No de la forma que realmente importa. Esa noche, mientras Tyler dormía a mi lado, mi mente revivió años de pequeñas humillaciones, silencios forzados y exclusiones disimuladas. No se trataba de Tyler, ni del matrimonio. Se trataba del hecho de que nunca me había sometido a sus reglas, nunca había aceptado la superioridad de James, nunca había ignorado las travesuras que se acumulaban en Warner Development. Ahora, con esta traición en el punto de mira, todo tenía aún más sentido. Las finanzas que no cuadraban, las reuniones de las que me habían excluido, los cambios estructurales que me estaban obligando a dejar la empresa, a pesar de mi rendimiento impecable. Al amanecer, el dolor dio paso a algo más, una especie de serenidad y calma, determinación. Creo que deberíamos acortar la luna de miel, le dije a Tyler mientras tomábamos un café. Tengo algunas cosas que resolver en casa. Me miró con atención antes de asentir. Estoy contigo en cualquier decisión que tomes. Solo prométeme una cosa. Hazlo por las razones correctas. La venganza no sanará lo que te hicieron. No es venganza, dije. Pero ni siquiera yo estaba seguro. Es autoprotección. Es por mí. Es por nosotros. 3 días después, regresamos a Boston. Fui directo a la oficina, ignorando las miradas de sorpresa de los empleados. Nadie esperaba verme tan temprano. Pero al llegar, encontré la puerta cerrada. Le pedí ayuda al administrador del edificio, quien la abrió con vacilación. Dentro, mi espacio estaba despejado. Solo quedaban unas cuantas cajas con mis pertenencias en un rincón. Habían borrado mi nombre de la puerta. Lo siento, señorita Warner, dijo con torpeza. Me dijeron que la reubicarían mientras está fuera. El nuevo espacio aún no está listo. Me mantuve firme y recogí mis cosas, pero fui directo a la oficina de mi hermano. La asistente intentó detenerme, pero la empujé y entré. James me miró con esa mirada de fingido aburrimiento. ¿Tan pronto de vuelta? ¿Ha habido problemas en el paraíso? Han vaciado mi oficina. Mi sistema está bloqueado. ¿Qué pasa, James? Se recostó en su silla con una sonrisa de suficiencia. Solo una reestructuración organizativa. Papá pensó que sería mejor hacerla mientras no estabas. Menos lío, ¿sabes? ¿Una reestructuración que me quita el título sin siquiera hablar conmigo? Respondió con el mismo tono condescendiente. No es una destitución, es un reposicionamiento. Pensamos que ahora que estás casado, querrías algo con menos responsabilidad, más flexibilidad. El mensaje era claro. Ahora que era esposa, esperaban que fuera decorativa, que siguiera el ejemplo de mi madre y Rebeca. Figuras de apoyo, nada más. ¿Dónde está papá?, pregunté. En Hawái, dijo ella sin siquiera fingir. De viaje familiar. ¿No te lo dijo mamá? Debió haberlo olvidado con todo el ajetreo de la boda. Me fui sin decir nada más, con la mente acelerada. Al llegar a casa, me di cuenta de que mi acceso a los sistemas financieros de la empresa se había restringido aún más. Los informes que había estado revisando antes de la boda, bloqueados. Fue entonces cuando decidí actuar. Con mis credenciales aún en funcionamiento, pasé la noche entera descargando todo lo que pude. Informes de proyectos, documentos fiscales, actas de reuniones, correos electrónicos, cualquier cosa que pudiera darme respuestas. Y a medida que las pruebas se acumulaban en mi portátil, mis peores temores se confirmaron. Warner Development había estado involucrada en evasión fiscal. Llevaba años haciéndolo. Los proyectos habían inflado los costes y las ganancias, ocultándolas en cuentas en el extranjero. 3 grandes proyectos habían falsificado informes ambientales. Y más recientemente, los fondos de los inversores se habían desviado para cubrir los negocios paralelos fallidos de James. Al leer todo esto, me sentí desgarrado. Una parte de mí se sentía finalmente validada. La otra, afligida. El legado que mi padre siempre había apreciado se estaba pudriendo desde dentro. Al amanecer, Tyler me encontró todavía trabajando.
Tenía los ojos pesados por el cansancio. Se acercó con una taza de café. ¿Qué vas a hacer? Lo miré. El hombre que siempre me había visto tal como era, no por mi apellido. Me protegeré, dije. Y luego me aseguraré de que nunca más me subestimen. A la mañana siguiente, llamé a Diane Foster, una abogada que había conocido en un evento jurídico. Se especializaba en denunciantes corporativos. A diferencia de los abogados de la familia, que se desvivían por complacer a mi padre, Diane era conocida por su ética. Independiente, alguien en quien podía confiar. Lo que describes es muy grave, Mackenzie, dijo Diane tras escuchar todo lo que había descubierto. Fraude financiero, evasión fiscal, malversación de fondos de inversores. Son cargos graves. ¿Estás completamente seguro de que quieres seguir adelante con esto? Estamos hablando de tu familia. Respiré hondo antes de responder. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Dejaron de ser mi familia el día que decidieron apartarme como si nunca hubiera formado parte de ella. Lo que necesitaba en ese momento era protegerme legal, emocional y profesionalmente. Si sigo vinculada a la empresa sabiendo todo esto, podría acabar siendo cómplice, le expliqué. Diane asintió con gravedad. Tienes razón en preocuparte. Tu puesto como directora, aunque solo sea formalmente ahora, podría exponerte legalmente. Pero quiero que entiendas lo que pasará cuando esto salga a la luz. Y así lo hice. Warner Development, tal como existía, iba a desmoronarse. Pensé en el imperio que había fundado mi abuelo, que mi padre había convertido en una potencia. Pensé en los empleados, gente buena y trabajadora, de quienes desconocía por completo lo que ocurría en la cima. Pensé en ese apellido que siempre había sido a la vez una insignia de honor y una carga. Lo sé, dije finalmente, pero tengo que hacerlo correcto. Durante los 3 días siguientes, apenas salimos del apartamento. Mientras Tyler se encargaba de los recados de la luna de miel y de agradecer a todos por los regalos, Diane y yo nos sumergimos en el expediente. Creamos canales de comunicación seguros, copias de seguridad cifradas y organizamos todas las pruebas con sumo cuidado. Fue agotador. Emocionalmente, me sentía en un duelo silencioso. Cada correo electrónico, cada hoja de cálculo, cada distracción oculta, era como una nueva puñalada, no solo por el crimen en sí, sino por darme cuenta de que mi familia había elegido este camino sabiendo exactamente lo que hacía. Hubo noches en las que simplemente me desmoroné, llorando hasta quedarme sin aliento, no solo por lo que iba a perder, sino por lo que, en el fondo, nunca tuve. Tyler nunca me pidió que parara. Simplemente me abrazaba y me decía, «Estás haciendo lo que hay que hacer. No es tu culpa. Ellos lo eligieron». Al cuarto día, recibí un mensaje de Rebecca. Reunión de la junta directiva el jueves. Papá dijo que tu asistencia es opcional, ya que todavía te estás adaptando a la vida de casada. Opcional. Solo la advertencia que necesitaba para entender que pretendían gestionar todo sin mí, tomar decisiones que podrían perjudicarme legalmente, y ni siquiera consultarme. Esa noche, vi otra foto de Hawái, publicada por una de mis tías. Todos estaban en un luau, con collares hawaianos al cuello y bebidas de colores en las manos, sonriendo como si nada hubiera pasado, como si la empresa no estuviera hundida en el fraude, como si excluirme fuera solo un detalle más en la agenda. Algo dentro de mí se endureció. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje corto en el grupo familiar del que me habían eliminado, pero al que la asesora de Diane me había ayudado a acceder de nuevo. Disfrútalo mientras puedas. Esa misma noche, ejecutamos nuestro plan. Primero, envié mi carta de renuncia formal de Warner Development, con copia a todos los miembros de la junta directiva y al departamento legal corporativo. En la carta, dejé claro que mi salida se debía a irregularidades financieras que había intentado resolver sin éxito. Luego, utilicé una autorización de emergencia que nunca se había eliminado de mi cuenta para congelar el sistema de procesamiento de nóminas. No de forma permanente, pero sí el tiempo suficiente para activar una alerta de 48 horas. Finalmente, presenté una denuncia anónima y detallada al IRS, detallando todo lo que habíamos recopilado sobre el fraude fiscal. Otros archivos fueron a la Comisión de Bolsa y Valores, CEC, y a la Agencia de Protección Ambiental, EPA, detallando cada infracción.
¿Estás seguro de este último paso? Preguntó Tyler mientras me preparaba para presionar el botón para enviar la denuncia final. Después de esto, no hay vuelta atrás. Dudé un segundo. La duda me atormentaba. ¿Era justicia o venganza? Pero la respuesta llegó silenciosamente. Si no hago esto, seguirán adelante. Engañarán a más inversores, destruirán más comunidades, corromperán a más gente. No se trata solo de mí. Insistí, cerré la laptop, y por un instante, todo quedó en silencio. No era un silencio de victoria, ni de alivio. Era la paz que llega tras una decisión que lo cambia todo, y de la que no puedes arrepentirte. Esa misma noche, nos mudamos temporalmente a un apartamento al otro lado de la ciudad. Diane lo había recomendado. Tu familia reaccionará con mucha fuerza, dijo. No querrás estar en un lugar donde puedas predecir cuándo explotará la bomba. Y no tardó mucho. A las 5:42 de la mañana siguiente, mi teléfono explotó de notificaciones. Mensajes, llamadas, correos electrónicos, todo de personas que, hasta 2 días antes, habían estado fingiendo que no existía. La mayoría eran de James, desde confusos, ¿qué demonios le pasó al sistema de pagos?, hasta amenazantes. No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Papá te va a dar una paliza. Mi padre, en cambio, mantuvo un tono sereno y comedido. Sea lo que sea que estés haciendo, para allá. Ven a la oficina inmediatamente. No respondía ninguno. Se los reenvié todos a Diane, quien los añadió a nuestro creciente archivo de pruebas. Al mediodía, se dieron cuenta. El problema de la nómina había llevado al descubrimiento de mi carta de renuncia. El asesor legal de la empresa convocó una reunión de emergencia, y entonces mi padre cambió de tono. Mackenzie, tenemos que hablar. Lo que sea que creas saber, hay una explicación. Llámame. Pero el silencio era ahora mi arma. A las 15:17, exactamente 6 días después de la foto de Hawái, recibí una llamada de un número desconocido en Washington, D.C. Era un investigador del IRS que solicitaba una entrevista preliminar sobre la información que había presentado. Ya habían contactado a mi padre. La guerra había comenzado oficialmente. Las siguientes 24 horas fueron un torbellino de reuniones, asesoramiento legal y planificación estratégica. Diane organizó una reunión con los investigadores, con ella a mi lado como mi representante legal. Y supe, a partir de entonces, nada volvería a ser igual. Durante la reunión con los investigadores, proporcioné el contexto que faltaba en los documentos. Expliqué la estructura interna de la empresa, las funciones de cada persona involucrada y cómo ciertas decisiones se tomaron sin ningún tipo de supervisión ética. Más tarde, Diane me lo contó con una expresión seria. Tu padre ya ha contratado un equipo de defensa penal. Hacienda está actuando con rapidez. Con esta cantidad de documentación, no pierden el tiempo. Probablemente ya habían obtenido órdenes judiciales para acceder completamente a los registros financieros de la empresa. Mientras hablaba, sentí como si todo esto le estuviera sucediendo a otra persona, como en una película, solo que con mi familia como protagonista. Aún no había asimilado lo que había puesto en marcha. Pero esa noche, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero mi madre, luego Rebecca. Incluso familiares que nunca me habían llamado empezaron a llamar. Los silencié a todos. El único que no llamó fue James. Y, sinceramente, eso me preocupó más que si lo hubiera hecho. James no era emotivo. Era un estratega, uno de sangre fría. Su silencio era señal de que algo pasaba. Era pasada la medianoche cuando llamó el portero. Hay un tal Richard Warner abajo. Dice que necesita hablar contigo urgentemente. Tyler me miró, esperando mi respuesta. Respiré hondo. Por favor, déjalo ir. Pero unos minutos después, empezaron a llamar a la puerta con fuerza. De alguna manera había logrado burlar la seguridad del edificio, probablemente con encanto o dinero, o ambos. Mackenzie, resonó su voz desde el pasillo, firme y enfadada. Abre esa puerta ahora. Sé que estás ahí. Tyler dio un paso hacia el pomo, pero lo agarré del brazo. Todavía no, susurré. ¡Que espere! Y así lo hizo. Durante casi 20 minutos, mi padre alternaba entre gritar y aporrear la puerta. Su voz, normalmente controlada y autoritaria, empezó a quebrarse. Por primera vez,
El legendario autocontrol de Richard Warner se desmoronaba. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Has arruinado la empresa, nuestra reputación, todo lo que hemos construido. ¿Por qué? ¿Por un viaje familiar del que te sentiste excluido? Resumirlo todo en ese único viaje me convenció aún más de que iba por buen camino. Cuando su voz se volvió ronca y el latido se calmó, miré a Tyler y susurré. Ahora. Abrió la puerta. Mi padre entró furioso, despeinado, ruborizado, todo lo contrario de la figura impecable que siempre se esforzaba por presentar. Me miró directamente a los ojos, con la ira a flor de piel. ¿Estás loco? La oficina es un caos. La junta está furiosa. ¿Todo esto por esa estupidez de Hawái? ¿Tan mezquino eres? Me quedé sentada, firme. Buenas noches, papá. Baja la voz, por favor. Hay vecinos. Mi calma lo inquietó aún más. Empezó a dar vueltas por la habitación, como un animal acorralado. ¿Acabaste con todo porque te hirieron? ¿Años de trabajo tirados a la basura porque alguien hirió tu ego? Eso no tiene nada que ver con Hawái, dije con firmeza. Era solo otro reflejo de lo que siempre estuvo ahí, la exclusión. Lo que me motivó fue descubrir delitos que me pusieron en riesgo legal como director de la empresa. Fue darme cuenta de que mi propia familia estaría dispuesta a sacrificarme para salvar al resto. Puso los ojos en blanco. ¿Delitos? No exageres. Todas las empresas hacen ajustes financieros. Es simplemente parte de hacer negocios. La evasión fiscal no es la solución. Malversar el dinero de los inversores no es normal. Falsificar informes ambientales, eso es un delito, papá, y tiene consecuencias. Por un instante, vi cómo el miedo se apoderaba de mí. Su expresión vaciló, y luego fue reemplazada por esa vieja máscara de control. Mackenzie, dijo, intentando suavizar el tono, esto es solo un malentendido. No entendiste las complejas estructuras financieras, pero se puede arreglar. Vuelve a la empresa. Te nombraremos vicepresidente ejecutivo. Dirigirás tu propia división. Lo que quieras. Hace unos años, quizá me lo habría tragado. Quizá me habría sonado como todo lo que siempre había querido oír. Pero ahora sonaba a hueco. Es demasiado tarde, dije. La investigación ya ha comenzado. Ya se han entregado las pruebas. Aunque quisiera detenerlo todo, ya no puedo. Su expresión se ensombreció de nuevo. Así que eso es todo. ¿Estás dispuesto a destruir a tu familia? ¿A tirar nuestra historia por la borda? ¿Por venganza? ¿Mi herencia? ¿La que siempre fue de James? Mi voz era firme, pero con una risa amarga. Siempre fui la sobrante, la que trabajaba de más pero nunca recibía el reconocimiento. El legado nunca fue mío, papá. Solo me mantuvieron cerca, por si el elegido fallaba. Y lo dejaste clarísimo cuando celebraste una reunión familiar el día después de mi boda, y nos dejaste a Tyler y a mí fuera. Intentó justificarse, frustrado. Ese viaje se planeó con meses de antelación. No pudiste cambiarlo todo por el capricho de una cita, pero su tono ya no lo convencía ni a él mismo. Qué curioso. Había avisado la fecha de la boda con un año de antelación. Envié una invitación, un mensaje, un recordatorio. Pero ante esto, mi padre no tuvo respuesta. En cambio, cambió su enfoque. Bajó el tono, pero dejó fluir el veneno. ¿De verdad crees que puedes salirte con la tuya? ¿Que puedes darle la espalda a la familia Warner y encima destruir todo lo que construí? Yo fui quien creó esta empresa. Yo fui quien te hizo quien eres. Antes de que pudiera responder, Tyler, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso al frente. Creo que ya es suficiente por hoy, Richard. Deberías irte. Fue solo entonces que mi padre pareció notar su presencia. Miró a Tyler como si fuera un virus, un intruso. Todo esto es tu influencia, ¿verdad? Envenenaste a mi hija contra su propia familia. Respiré hondo. Tyler no tuvo nada que ver con tus crímenes, ni con tu decisión de borrarme de la familia. Todo esto fue tuyo. Por un momento pensé que nos iba a cobrar, pero entonces hundió los hombros. Parecía más pequeño, casi irreconocible. No tienes ni idea de lo que has empezado, murmuró. Esto va a ser compartido con todos. Tu madre, tus hermanos. El nombre Warner se irá al garete. ¿De verdad es esto lo que quieres? Por primera vez esa noche, una punzada de duda me invadió. No sobre lo que había hecho. Sabía que estaba bien.
sino sobre quién pagaría el precio. Mi madre, a pesar de todos sus defectos, nunca estuvo directamente involucrada en la empresa. Rebecca, aunque superficial, probablemente tampoco sabía del fraude. Nunca quise que llegara a esto, confesé. Solo quería ser parte de la familia, que me reconocieran por lo que hacía, contribuir de verdad. Pero me expulsaste, cometiste delitos y me trataste como si fuera desechable. Estas son las consecuencias de tus decisiones, no las mías. Me miró fijamente un buen rato, y en medio de su ira, vi algo inesperado, quizá una pizca de respeto. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta tras él en un silencio casi ensordecedor. Tyler me abrazó y me desplomé allí mismo. Se acabó, susurró. Hiciste lo que tenías que hacer. Pero no había terminado. Apenas empezaba. Las siguientes semanas fueron como sacadas de un thriller corporativo. Las acciones de Warner Development se desplomaron al filtrarse la noticia de la investigación. La junta directiva obligó a mi padre a tomarse un tiempo libre mientras se desarrollaba el caso. James, quien había estado directamente implicado en varios fraudes, fue investigado formalmente. Los aliados de la familia desaparecieron, tan rápido como ratas huyendo de un barco que se hunde. Personas que habían ignorado mi matrimonio ahora acudían a mí, llenas de falsa solidaridad, diciendo que siempre supieron que había algo raro en las cifras de la empresa. Mi madre llamaba todos los días, alternando entre quejas y acusaciones. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Tu padre no ha dormido en días. Los vecinos están hablando. La junta directiva de mi ONG está pensando en despedirme. Rebecca fue más directa. Se presentó en la oficina que acababa de asumir como consultora para una empresa rival. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Dicen que papá podría ir a la cárcel, dijo con voz temblorosa. ¿Tanto nos odias? ¿Quedarse fuera de un viaje fue suficiente para arruinarlo todo? Le pedí que se sentara. Pedí café. Y por primera vez, le conté todo. No solo sobre Hawái, sino sobre años de exclusión. Sobre los documentos que descubrí, el desfalco, los intentos de echarme de la empresa. Mientras hablaba, vi cómo su expresión cambiaba, de la ira a la confusión, de la confusión a una dolorosa comprensión. No lo sabía, dijo en voz baja. Esto de la empresa siempre ha sido papá y James. ¿Y sobre Hawái? No pensé que quisieras ir justo después de tu luna de miel. Nunca pensé que parecería que te dejamos fuera a propósito. Ese pie de foto era sobre la tía Patricia, que pudo viajar después de la quimioterapia. Eso me dio un puñetazo. ¿Lo había malinterpretado todo? ¿Mi dolor me había hecho ver lo que no estaba? Pero entonces recordé los documentos, los informes manipulados, el dinero de los inversores invertido en los proyectos fallidos de James. Quizás el viaje fue un malentendido, dije. Pero el resto, Rebecca, esto fue real. Lo que papá y James hicieron fue ilegal y peligroso. Guardó silencio un momento. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Qué pasará con todo esto? Respiré hondo. Las investigaciones continuarán. Habrá un acuerdo, una multa y quizás prisión para los más implicados. La empresa sobrevivirá, pero nunca volverá a ser la misma. ¿Y nosotros? Preguntó. ¿La familia? No supe qué responder. Lo cierto es que la familia Warner, tal como la conocía, hacía tiempo que había dejado de existir. El proceso continuó como una máquina sin fin. Mi padre finalmente llegó a un acuerdo con las autoridades. Renunció oficialmente a la empresa, pagó una multa cuantiosa y aceptó una cláusula que aplazaba los cargos penales a cambio de su cooperación. James no tuvo tanta suerte. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. Fue acusado formalmente. Warner Development sobrevivió, pero de forma reducida, casi irreconocible. Muchos proyectos se vendieron apresuradamente para pagar a los inversores defraudados. La junta directiva se disolvió y se reorganizó con miembros independientes, personas sin vínculos con la antigua dirección. Y en cuanto a mí, bueno, yo tampoco era el mismo. Warner Development terminó con solo una participación minoritaria. A pesar de todo el caos, Tyler siguió siendo mi pilar, firme, presente, y nunca me hizo cuestionar mis decisiones. Tú no creaste este problema, me decía cada vez que expresaba dudas. Solo expusiste lo que ya estaba sucediendo.
6 meses después de esa confrontación final con mi padre, mientras la situación empezaba a calmarse, recibí un mensaje inesperado de Rebeca. Cena de cumpleaños de mamá esta noche. Solo familia. Algo pequeño. Por favor, vengan. Tenemos que empezar por algún lado. Le enseñé el mensaje a Tyler. ¿Qué opinas? Le pregunté. Lo consideró con calma. Creo que necesitas decidir qué tipo de relación quieres con ellos de ahora en adelante. No lo que se merecen, sino lo que necesitas. Esa noche, estábamos frente a la nueva casa de mis padres, más pequeña que su antigua mansión, pero aún así impresionante. Podía ver por la ventana. Mi madre, mi padre y Rebeca ya estaban sentados a la mesa. Parecían mayores, más callados, pero allí estaban, juntos. ¿Lista?, preguntó Tyler apretándome la mano. Respiré hondo. No, dije siendo sincera, pero voy a entrar de todos modos. El camino hacia la reconciliación sería largo e incierto. Algunas heridas podrían no sanar nunca del todo, pero al tocar el timbre, lo supe. Lo que pasara de ahora en adelante sería bajo mis términos, y solo míos. El legado de Warner ya no me definiría. Yo me definiría a mí mismo. Un año después de lo que el mercado de Boston denominó el colapso de Warner, me encontraba en el vestíbulo de un edificio industrial renovado en Cambridge, observando a los trabajadores instalar el letrero moderno de Warner Hayes Development Group. La empresa que había fundado con Tyler acababa de adquirir su tercera propiedad, un proyecto de uso mixto que combinaría viviendas asequibles, espacios comunitarios e incubadoras de pequeñas empresas. ¿Qué te pareció?, preguntó Tyler, rodeándome la cintura con sus brazos mientras veíamos cómo se formaba la última letra. Sonreí con sinceridad. Creo que mi abuelo estaría orgulloso. Respondí. Así empezó. Proyectos que construyeron comunidades, no solo ganancias. Con parte del acuerdo económico que recibí como denunciante, invertí en el desarrollo de nuestra empresa. A diferencia del antiguo modelo de mi padre, nuestra empresa se basó en la sostenibilidad, la transparencia y la participación directa con la comunidad. Éramos más pequeños, sí, pero nuestra reputación de integridad ya atraía a inversores, especialmente a aquellos desilusionados por las turbias intrigas de la antigua Warner Development. Mi relación con mi familia se había convertido en algo que jamás habría creído posible años atrás. Una relación controlada con límites bien definidos. Mi padre y yo nos comunicábamos solo a través de abogados, hablando de los pocos intereses comerciales que aún compartíamos. Nunca se disculpó directamente, pero hubo un cambio sutil en su actitud, una especie de respeto contenido, muy alejado del desprecio que siempre había marcado nuestra relación. James, en cambio, cumplió 6 meses en una prisión de mínima seguridad por fraude financiero y ahora vive en Florida, afirmando estar escribiendo unas memorias sobre la redención corporativa. Francamente, nadie parece interesado en leerlas. No hemos hablado desde que comenzó la investigación, y no creo que volvamos a hacerlo. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Pero la persona que más me sorprendió fue mi madre. Sin estatus social y con mucho dinero, se vio obligada a afrontar la vida que había construido, basándose en las apariencias. Nuestra relación sigue llena de tensión, pero ahora tenemos momentos auténticos, pequeños y sinceros. Algo que antes era impensable. Lo más inesperado fue el vínculo que creé con Rebeca. Después de esa conversación en mi oficina, empezó a liberarse de la fantasía de ser una pieza más del mito familiar. El matrimonio con Bradley no sobrevivió al escándalo. Él solicitó el divorcio en cuanto el nombre Warner pasó de ser un activo a un lastre. Y curiosamente, la caída en desgracia humilló a Rebeca. ¿Sigues almorzando con Rebeca mañana?, preguntó Tyler al salir del edificio. Sí, dije. Quiere enseñarme la página web de la nueva fundación. Usó su parte del acuerdo para fundar una organización sin ánimo de lucro dedicada a apoyar a mujeres emprendedoras de bajos ingresos. Claramente, tocó algo en ella que las apariencias jamás podrían llenar. Me alegra mucho verlos reconectarse, dijo Tyler. La familia importa, aunque no sea la familia con la que empezamos. Sus palabras resumieron todo lo que me había llevado un año comprender. La familia no es sangre, es respeto, es apoyo, es cariño genuino,
Y mi nueva familia se extendía más allá de Tyler. Incluía a personas como Diane Foster, quien se convirtió no solo en mi abogada, sino también en mi fiel amiga, Jacob Chen, nuestro brillante director de diseño sostenible, y María Rodríguez, la organizadora comunitaria que ayudó a dar forma a nuestro modelo de desarrollo. Relaciones basadas en la confianza y la colaboración, no en la obligación. Personas que enriquecieron mi vida de maneras que el nombre Warner jamás pudo. Mientras tanto, el proceso legal continuaba. Asistí a varias audiencias, donde fui interrogado por abogados agresivos que representaban a ex ejecutivos de Warner Development. Siempre que testificaba, hablaba con claridad, sin odio, pero también sin disculpas. ¿Planeaba destruir la empresa de su propia familia, verdad, señora Warner?, preguntó un abogado particularmente agresivo durante una de las sesiones. Respondí con calma. Lo que hice fue intentar detener prácticas ilegales que perjudicaban a los inversores, a las comunidades, y que eventualmente destruirían la propia empresa. El hecho de que estas prácticas provenieran de mi propia familia no las hacía menos ilegales, pero hubo consecuencias. Además de la ruptura familiar, antiguos amigos de la familia se pusieron de parte de mi padre, sobre todo. Recibí mensajes amenazantes de antiguos empleados que habían perdido sus trabajos durante la reestructuración. Una revista incluso publicó un artículo mordaz que me retrataba como una hija rencorosa y resentida, pero también recibí apoyo. Antiguos empleados de Warner Development que ya se sentían incómodos con el rumbo de la empresa me contactaron para agradecerme. Varios incluso se unieron a nuestra nueva empresa. Inversionistas que habían sido perjudicados me enviaron mensajes de agradecimiento por mi divulgación. Una alianza de mujeres emprendedoras me otorgó un premio a la ética corporativa. Y en cada paso del camino, Tyler estuvo ahí para mí. Nunca cuestionó si valía la pena el dolor, la exposición pública, la tensión. Nunca sugirió que hubiera sido más fácil simplemente hacer la vista gorda. ¿Sabes qué día es hoy, verdad?, preguntó mientras caminábamos hacia el coche. Sonreí. Primer aniversario de Warner Hayes. Eso también, respondió. Pero hoy también se cumplen 18 meses desde aquella noche en que tu padre apareció en nuestra puerta. No me había dado cuenta. 18 meses desde aquella confrontación que marcó tanto el final como el principio. 18 meses de reconstruir, redefinir, apropiándome de mi propia historia. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Tyler en voz baja. Pensé con detenimiento mientras conducíamos por las calles de Cambridge. ¿Me arrepentí de haber enviado ese mensaje después de ver las fotos de Hawái? ¿Me arrepentí de haber entregado documentos que, a la larga, conmocionarían a toda mi familia? ¿Me arrepentí de haber dejado que mi padre llamara a esa puerta durante 20 minutos antes de abrirla? Lamento que fuera necesario, respondí. Lamento que mi padre construyera una familia y un negocio basándose en las apariencias, no en la verdad. Lamento que me haya llevado tanto tiempo romper los patrones que me estaban destruyendo. Miré por la ventana y observé cómo la ciudad pasaba lentamente. Pero no me arrepiento de haberme defendido. No me arrepiento de haberle dicho no a la ilegalidad. Y desde luego, no me arrepiento de haber construido algo nuevo alineado con mis creencias. Esa noche, recibimos a amigos y socios para celebrar el aniversario de la empresa. Al mirar a mi alrededor, vi los rostros de quienes habían elegido formar parte de nuestra visión. Empleados, inversores, líderes comunitarios. El ambiente era de propósito compartido. Una energía que nunca había sentido en las frías salas de conferencias del antiguo Warner Development. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Rebecca. «Feliz cumpleaños». Papá vio el artículo en la revista. No dijo nada, pero se notaba que estaba impresionado. Sonreí levemente y guardé el teléfono. Su aprobación, antes el centro de mi vida, ahora era solo una nota al pie. Interesante, pero completamente irrelevante para mi felicidad. Más tarde, mientras caminaba con Tyler por el río Charles, sentí una profunda paz. Fue un camino difícil, pero necesario. Aprendí que a veces, tomar una postura implica estar solo por un tiempo. Esa familia no debería definirse por la sangre ni por la obligación, sino por el amor, el respeto y el cuidado mutuo. Aprendí que la integridad tiene un precio, pero que el precio de renunciar a ella es aún mayor.
Y lo más importante, entendí que mi valor nunca residió en el nombre Warner, ni en el rol que me asignaron dentro de esa familia. Mi valor reside en la vida que elijo construir, en las personas que me acompañan, en los principios que me niego a abandonar. ¿En qué piensas?, preguntó Tyler al ver mi mirada distante. El mensaje grupal. Respondí con una risita suave, como si en ese momento quedarme fuera de eso fuera como el fin del mundo. Pero en realidad, fue el comienzo de algo mucho mejor. Tyler sonrió, apretándome la mano. A veces las peores traiciones nos llevan justo a donde debemos estar. Y tenía razón. El dolor de esa boda, tan brutal como fue, me liberó. Rompió vínculos, rompió patrones, me impulsó a tomar acciones que de otro modo habría evitado por una lealtad infundada. Al final, abrió espacio para una vida basada en la autenticidad, no en la fachada. El nombre Warner siempre será parte de mi historia, pero no define mi futuro. Ese futuro es solo mío, y lo construiré con las personas que realmente me quieren. Ese sí que es un legado que vale la pena conservar. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a familiares tóxicos o distanciarte de relaciones que solo te desanimaban? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia podría ayudar a alguien. Y recuerda, poner límites no es egoísta, es cuidar tu propia salud emocional. Si esta historia te conmovió, dale me gusta, suscríbete al canal y sigue otras historias reales de personas que encontraron fuerza en momentos difíciles. A veces, las decisiones más difíciles son las que dan lugar a los comienzos más hermosos. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo episodio.